Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo videotutorial. Empezamos. Una de las formas tradicionales de presentar la información. Cuando queremos que el usuario no tenga la necesidad de navegar por diferentes pantallas y que no tenga que trabajar con formularios súper largos en los que tiene que estar haciendo scroll constantemente, en los que te pierdes para llegar al dato que necesitas, es el uso de las pestañas, las tabs. En Power Apps podemos trabajar con pestañas, aunque como nos pasa con otras herramientas que hemos ido viendo en otros videotutoriales, no hay una figura, no hay un objeto específico para definirlos. Pero sí que con los elementos que disponemos en Power Apps y con un poco de ingenio podemos montarlas de distintas formas. Lo primero que podemos diferenciar cuando usamos pestañas es qué tipo de información vamos a tratar en cada una de ellas. En algunas ocasiones, en cada una de las pestañas, ofreceremos información de lo que sería un mismo formulario. Información de lo que a lo mejor forma parte de un mismo registro, de una misma tabla en el origen de datos. En este caso, cada una de las pestañas mostrará parte de esos datos, pero todas en su conjunto formarían parte de un mismo formulario. Por tanto, por ejemplo, cuando le dé el botón de grabar, me grabará toda la información que haya modificado en todas y cada una de las pestañas. Pero también puede darse el caso de que nos interese montar un escenario en el que las pestañas nos llevan a información no de un mismo registro, sino que es información sacada de diferentes fuentes, de diferentes orígenes de datos. Aunque todas ellas seguramente tendrán un nexo común, ¿vale? Yo puedo, por ejemplo, tener de información de un artículo, pues puedo tener su ficha, luego puedo tener sus datos técnicos, puedo por otro lado tener las ventas que se han hecho, puedo tener 50.000 datos y cada uno de ellos seguramente están guardados en distintos sitios, en distintas tablas, en distintos orígenes de datos. Tienen el mismo nexo común, por ejemplo, el ID del artículo, pero son cosas distintas. No son cosas que yo pondría dentro de un mismo formulario, pero sí que me interesa tratarlas en un entorno común separado por pestañas. Bien, vamos a diferenciar estas dos estrategias en el ejercicio de hoy y además también vamos a ver dos formas distintas de montar las pestañas. Como decía al principio, no hay un objeto específico para hacerlas y por tanto tenemos que nosotros buscar una solución para poder montar estas pestañas. Esta solución pasa por usar botones, usar galerías, etcétera. En esta app tengo dos pantallas. En la primera pantalla tengo un ejemplo del uso de las pestañas para un mismo formulario. Yo tengo una galería aquí en la que estoy viendo registros de diferentes inmuebles y a la derecha un formulario que está dividido en tres pestañas. Por un lado veo los detalles del inmueble que tengo seleccionado de la galería, por otro lado veo la dirección de ese inmueble y por otra el vendedor. Tanto si estoy en una pestaña como otra, como si estoy en la siguiente, yo al navegar voy viendo los datos del registro que tengo seleccionado en la galería. Y si yo modifico cualquier dato de cualquier galería, cuando le doy al botón de aquí abajo de guardar, guardo los datos de todas las galerías, perdón, de todas las pestañas. En la siguiente pantalla, que puedo acceder desde aquí, ¿vale? También trabajo con una galería en la que muestro una serie de registros, en este caso son artículos, en este caso, pues, de una tienda de informática, ¿vale? Y al lado, a la derecha, tengo tres pestañas para poder ver, por un lado, el detalle, lo que sería el formulario de datos de ese registro que yo tengo seleccionado. Por otro lado, la ficha técnica. En este caso, este no tiene ficha técnica, pues si cojo uno que tiene ficha técnica, pues me aparece
otra galería con todos los datos que yo pueda tener referentes a este artículo guardados en una tabla de ficha técnica. Ahora veremos en el SharePoint. Y por último, una más de ventas, que sería todas las ventas que se han hecho de este artículo, ¿vale? Si cambio de artículo, pues me cambia el número de ventas y así, ¿vale? Por tanto, aquí la información de formulario que yo puedo modificar de alguna forma sería la del detalle de este artículo. Yo podría modificar pues, la cantidad en su stock o su precio y darle al botoncito de guardar. Esto no me afecta al resto de pestañas, me guarda la información que tengo en esta pestaña. Si me voy a su ficha técnica, yo lo que estoy viendo aquí es los datos de los la multitud de datos que puedo yo llegar a tener como ficha técnica de este artículo, ¿vale? Y si le doy a la flechita, me sale un formulario para modificar los datos de este elemento de su ficha técnica. Y ahí tengo el botón para guardar ese dato en cuestión, ¿vale? Por tanto, no estamos hablando en estas pestañas de toda una serie de elementos que formen parte de un formulario y, por tanto, de un solo origen de datos, ¿vale? Eso es la ficha técnica, que sí, que tiene que ver también con este elemento, con este registro, con este artículo, pero estamos hablando de datos que están en otro origen, ¿vale? Con las ventas lo mismo, ¿vale? Yo tengo aquí las ventas, en este caso no hay modificación porque esto viene de otro proceso de ventas que ha ido registrando aquí, pues quién, el cliente al que se le ha vendido, la fecha y la cantidad que se ha vendido, ¿vale? Todos estos datos que vemos, tanto en la pantalla anterior, ¿vale? Como en esta, provienen de sites, de un site en SharePoint y de unas listas que tengo ahí creadas. En el primero, estamos viendo toda la información procedente de una lista de inmuebles con todos sus datos. Yo en cada uno de estos registros tengo los datos que me aparecen en las diferentes pestañas. Aquí está mezclado que si los datos de dirección, que los datos generales del inmueble en cuestión, los datos del vendedor, está todo en este registro. Y lo que hago es en el programa, en la app, ¿vale? Dividirlo en diferentes pestañas, ¿vale? Mientras que en el siguiente ejemplo, ¿vale? Estamos hablando de diferentes orígenes de datos. Por un lado, yo tengo una lista con artículos y aquí en los artículos pues tengo solo su ID, el nombre del artículo, la categoría, el stock y el precio. Sería lo que me aparece, en el detalle, los datos de este formulario, ¿vale? Si yo le doy a grabar, me va a guardar en esta pestaña, ¿vale? En la pestaña de artículos. Pero tengo más listas, en este caso una lista que la he llamado ficha técnica, en la que puedo tener varias especificaciones para cada uno de los artículos. Por ejemplo, para el artículo 1, si os fijáis, hay 3 registros, para el artículo 2 también hay 3, y así. Podría tener tantos registros como quisiera para cada uno de los artículos. Podría tener un artículo con 20 especificaciones técnicas, ¿vale? Pues aquí describo la especificación y el detalle, por el tipo de procesador, la memoria RAM, capacidad del disco. Podría hablar de 50.000 datos en función del artículo y que van a aparecer todos en la ficha técnica, aquí. Lo que hace esta galería es buscar aquellos registros que pertenecen a el elemento que yo he escogido aquí. Vale, y por último, lo mismo con las ventas. Las ventas, tengo ventas para cada artículo, en este caso del artículo 1 se ha vendido en este registro al cliente 1, en este otro se le ha vendido al cliente 2, y así la cantidad, la fecha del artículo 2, del artículo 3, del 4, del 5, de cada uno de los artículos se han ido vendiendo unidades a diferentes clientes. Y esto es lo que refleja aquí. Las ventas que se han hecho de este artículo en cuestión, la fecha en que se hizo la venta y la cantidad.
Bien, veamos cómo he construido esta app. Como os decía al principio, tengo 2 pantallas, 2 screens. El screen uno es, la pantalla en la que me muestra la galería de inmuebles y luego un formulario dividido en diferentes pestañas. Y la pantalla 2, esta de aquí, es la que, tenemos los artículos de la tienda de informática con las diferentes pestañas para los diferentes datos, que es el detalle, la ficha técnica y las ventas. Vamos a centrarnos primero en el screen uno, en la pantalla uno. Bien, esto está montado con varios elementos. De hecho, es muy parecido al videotutorial de formularios que hicimos anteriormente. Por tanto, si repasáis ese videotutorial, veréis cómo se ha montado esta pantalla. Esto es un componente. También habría que ver el videotutorial de componentes para ver cómo se montan. De hecho, es una parte de programa que yo he programado en otro sitio y luego me la traigo para aquí para poderla usar en todas mis pantallas, ¿vale? Em, Miraos ese vídeo tutorial para ver cómo funciona, ¿vale? Luego, esto es una galería, en este caso la galería recoge todos los registros de la lista de inmuebles que hemos visto antes en el SharePoint. Y aquí arriba, nada, hay un objeto, un rectángulo que se monta a partir de un icono rectángulo que tenéis por aquí, ¿vale? Y que luego encima tiene una label, una etiqueta, ¿vale? Para poner la palabra inmuebles, no tiene más, ¿vale? Luego, pues con todo su diseño y demás. A partir de aquí hay un formulario, he insertado un formulario. Este formulario, eh, como ya sabéis y vimos también en el videotutorial de formularios, lo interesante es determinar cuál es el origen de datos. El origen de datos es el mismo que el de la galería, es decir, inmuebles. Y luego la propiedad ítem tiene el valor gallery 1 select. Esta galería se llama galería 1 y por tanto el select, que es el registro que tiene seleccionado en este momento. Por tanto, este formulario, el formulario es lo que empieza aquí hasta abajo, ¿vale? Contiene los datos del registro que yo tengo seleccionado en mi galería, ¿vale? Bien, este formulario, en el que aparecen ahora solo una serie de campos, en realidad tiene todos los campos de la lista de inmuebles. Lo que pasa es que hay algunos campos que ahora están ocultos y otros que no. Eh, si nos fuéramos aquí a editar campos, veréis que aquí tengo campos como, por ejemplo, no sé, el vendedor, ¿vale? Que aquí no aparece, el teléfono, el email, esto no aparece ahora aquí en el formulario, pero son campos que están en el formulario y que lo único que he hecho, y si recordáis en el videotutorial en el que hablábamos de formularios, cuando nosotros creamos un formulario y lo vinculamos a un origen de datos y a una serie de registros, se nos crean unos objetos complejos que se llaman tarjetas. Estos objetos tienen, por un lado, dentro de la tarjeta, una label, ¿vale? Un sitio donde poner el título o el nombre del campo, ¿vale? Y el otro, una entrada de texto, que es donde introduciríamos los datos, ¿vale? Bien, entonces, eh, de lo que se trata es que cada una de estas tarjetas estén visibles o no en función de la pestaña que yo tenga seleccionada. De ese modo, yo puedo tener un formulario con todos los campos, de hecho, cuando lo monté tenía todos los campos, pero luego yo, tarjeta por tarjeta, le he ido diciendo cuáles quiero visibles en función de la pestaña que tengo seleccionada. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, primero, esta tarjeta tiene una propiedad que es visible. Normalmente esta propiedad pues está en true o en false, normalmente en true, ¿vale? Y lo que es lo que hace que este valor se muestre o no se muestre, ¿vale? Pero yo aquí lo hago en función
del valor de una variable. Hay una variable que se llama vtab, ¿vale? Y que le estoy diciendo, si vtab es igual a vendedor, esta tarjeta, su propiedad visible me la pones en true. Y si no, me la pones en false. ¿Vale? Como ahora la variable tab está tiene el valor vendedor, si os fijáis es la tab, la pestaña que está marcada, esto está en true. Por tanto, se está mostrando la tarjeta de vendedor. ¿Vale? Si yo ejecuto y me voy a dirección, aquí ha desaparecido la tarjeta vendedor. Pero, por ejemplo, la tarjeta provincia sí que se ve visible. ¿Por qué? Porque provincia, en la propiedad, la tarjeta provincia, en la propiedad de visible, le estoy diciendo, si vtab, que es la misma variable de antes, ahora es dirección, esta tarjeta la pones en true y si no, la pones en false. ¿Vale? Por tanto, vendedor ahora se ha quedado en false y esta se ha quedado en true. ¿Vale? Muy bien, ¿y cómo cambio yo esta variable? Pues sencillamente esto que tengo arriba del formulario son 3 botones. Esto es un botón, esto es otro botón y esto es otro botón. 3 botones. Este botón, cuando lo pulso, on select, modifico la variable detalle, perdón, vtab, y la pongo en detalle. Si me voy al botón dirección, lo que hago es modifico la variable vtab, que es con la que estoy trabajando todo el rato, y la pongo en dirección. Y esto es lo que me hace cambiar o me hace que aparezcan o desaparezcan las diferentes tarjetas, porque voy cambiando la variable en función del botoncito que yo le voy dando. Así de sencillo. Otra cosa que tengo que hacer y para ganar el efecto este de que la pestaña que yo tengo seleccionada quede iluminada o quede del mismo color del formulario y me dé el efecto este de pestaña, es cambiarle el color. Por tanto, el color que está en aquí, ¿vale? En fill, o sea, el relleno de este botón, ¿vale? Está en función también de la variable. Si la variable es dirección, el color que cojo es este. Y si no, lo pongo en blanco. Otra cosa que he tenido que hacer es determinar al inicio de la aplicación cuál es la pestaña que va a estar seleccionada de entrada. ¿Vale? Ya sabéis que cuando se inicia una aplicación en Power Apps tenéis el elemento App, ¿vale? Y en App tenéis la propiedad onStart. OnStart se ejecuta cuando se inicia la aplicación. Y en este caso, lo que hago es establecer el valor de la variable vtab, que es la que estamos usando todo el rato, en detalle. Por tanto, cuando yo arranco la aplicación, por defecto, la pestaña seleccionada va a ser detalle. ¿Por qué? Porque es la que va a quedar iluminada con el color correspondiente. Y porque, además, va a hacer que sean visibles aquellos o aquellas tarjetas que dependen de que la variable vtab esté en detalle. Ya habéis visto lo sencillo que es montar un sistema de pestañas para un único formulario. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Es un poco más complejo, más que nada porque trabajamos con más datos, con más información. Y además porque lo he montado no con botones, sino con una galería. Bueno, vamos por partes. Primero, dijéramos que la primera parte de esta pantalla, para montar esta pantalla, es idéntica a la anterior. Es decir, utilizo el mismo componente que el anterior. Este componente, lo único que le hago al componente es decirle, oye, mira, en el título me pones aquí pestañas diversas. Y aquí, cuando le dé a este botón de aquí, que es el retroceso, te vas al screen 1, ¿vale?
pero esto lleva una programación previa que está hecha cuando monté el componente este en otra, en otro video tutorial, ¿vale? Pero lo demás es lo mismo. O sea, aquí tengo una galería, lo que pasa es que esta galería no está apuntando a inmuebles, sino que está recogiendo datos de artículos, que es otra de las listas que teníamos en nuestro SharePoint. Esta cabecera de aquí sí que está montada igual que la de la otra pantalla. Y ahora vendría la parte complicada, que es cómo monto todo esto. Bueno, primero, esta primera parte, o sea, cuando estoy trabajando con el detalle del artículo que tengo seleccionado, esto de aquí es un formulario igual que el que veíamos antes, ¿vale? Lo que pasa es que en este formulario no hay, no hay etiquetas que se esconden y se vuelven a aparecer en función de lo que tenga seleccionado, sino que estoy mostrando todos los valores o aquellos campos que a mí me interesan de el origen de dato artículos. O sea, todos los campos que hay en la tabla artículos o aquellos que me interesan mantener en este formulario aparecen aquí. No es que se vayan ocultando o apareciendo en función de un cambio. No, aquí están todos, ¿vale? Y por tanto, cuando yo le doy al botón de guardar, guardo la información que está en este formulario que vemos aquí, ¿vale? La ficha técnica, si yo voy a la ficha técnica, fijaros que no tiene nada que ver con el formulario que veíamos antes. La ficha técnica lo que me muestra es una galería, ¿vale? Que su origen de datos sería la tabla o la lista ficha técnica de mi SharePoint, ¿vale? Pero filtrando eh, con el campo title. Title es el campo con el que tengo guardado el ID del artículo, ¿vale? Entonces, para que lo entendáis, el ID del artículo tiene que ser igual a lo que en esta galería he seleccionado. Y concretamente de lo que tengo seleccionado de esta galería, el ID. Dicho de otra forma, para que me muestre datos en esta galería. Estos datos provienen de la lista ficha técnica, pero con el filtro en el que determino que la columna title, vamos a verlo aquí, esto sería la ficha técnica, title, aunque aquí ponga ID artículo, si yo me voy a la configuración de la lista, este primer campo, title, aunque yo le he podido cambiar el nombre, es el ID de artículo, ¿vale? Es donde yo estoy guardando el ID de artículo. Por tanto, yo quiero que me muestre en esa galería todos los que el ID de artículo sea igual al ID de artículo del registro que he seleccionado en mi galería. Lo que tiene además esta pestaña es que como estoy mostrando registros de otra tabla, yo permito también editarlos. Entonces, lo que hace es que en el momento en que yo selecciono uno y le doy a la flechita de aquí, se me abre un formulario. Bien, este formulario se abre de la misma forma que abríamos los formularios en el video tutorial de formulario. Es decir, es un formulario emergente que yo abro en función de si tengo o no o pulsada la flechita para editar. Fijaros que cuando yo le doy a esta flechita, hago dos cosas. Primero, digo Edit Form, Form 3, así se llama este formulario que aparece aquí emergente, y por tanto me lo abre en forma de edición. Y luego cojo una variable que se llama vform3 y la pongo en true. ¿Qué hace esta variable? Mirad, el formulario form3, que es este de aquí, tiene el campo visible
visible en función de la variable vform3. Por tanto, si yo cuando le doy a la flechita para que me salga el formulario, modifico vform3 y lo pongo a true, esto me hará que me emerja el formulario para modificar esa especificación de la ficha técnica, ¿vale? La que tengo seleccionada. Si os fijáis, este formulario, en principio, tiene los datos de la lista ficha técnica y el registro de la galería que tengo el registro de la galería de abajo que tengo seleccionado. Hay que tener en cuenta luego que el momento de guardar, ¿vale? Cuando le doy aquí a guardar, hago el submit form para que me guarde el registro y pongo la variable vform3, que es la de visible del formulario, en false para que desaparezca. Lo mismo con la crucecita de aquí arriba, ¿vale? En este caso no hago un submit del formulario, pero sí hago que se cierre el formulario. Hay que tener en cuenta que estos elementos como la crucecita o el botoncito de guardar no forman parte del formulario, ¿vale? Por tanto, si yo digo que el formulario está visible o no está visible, no afecta a estos botoncitos. Por tanto, este botoncito, por ejemplo, el de guardar o la crucecita, tienen que tener también su propiedad visible en función de la variable vform3, ¿vale? Que es la que hace que aparezca o no el formulario. Si no, desaparecería el formulario y se me quedarían aquí los iconos. ¿Se entiende eso, no? Vale. Bien, la tercera pestaña en cuestión, ¿vale? Es la de ventas. En ventas yo muestro, dijéramos, las ventas que se han hecho del artículo que tengo seleccionado en la galería de la izquierda, ¿vale? Y por tanto es una nueva galería la que muestro, ¿vale? Y esta galería, igual que la que veíamos antes, tiene su filtro. Primero, el origen de datos sería la lista ventas artículos que hemos visto antes, es una lista completamente distinta, pero que relaciono title, aquí estamos con lo mismo, title sería el ID del artículo, con el ID de artículo que tengo seleccionado en la galería de la izquierda. Finalmente, vamos a ver cómo funcionan estas pestañas, que como os decía antes, no son como las de la otra pantalla que eran botones, sino que están basadas en una galería. Yo cuando creo una galería, ¿vale? Yo puedo crear una galería, puedo crear una galería horizontal, ¿vale? O una galería, en este caso lo he montado a partir de una galería horizontal en blanco. Y esta galería aquí estrecha y horizontal que he montado aquí arriba, ¿vale? Tiene como origen de datos ArtTabs. ArtTabs no es ninguna tabla de ningún SQL ni de ningún SharePoint, sino que es una tabla que me he construido yo al principio, una collection. Hemos hablado también en otros videotutoriales de lo que son las collections. Es una variable que me permite tener una tabla en memoria, ¿vale? Entonces, en el momento de iniciarse la aplicación, aquí, yo además de poner el VTab en detalle, correspondiente a la pantalla anterior, ¿vale? Yo hago lo siguiente. Así lo podemos ver más grande y mostramos todos los detalles. Primero, creo una collection desde cero, por eso le pongo el clear delante, y le añado 3 columnas. Esta y esta. Todas ellas tienen un único elemento que se llama ítem, una se llama detalle, otra ficha técnica y otra ventas. Esta collection se llama Art Tabs, ¿vale? Art Tabs, por tanto, es el origen de la galería horizontal que me sirve a mí para hacer la tabulación, ¿vale? Entonces, además de todo esto, y ya que estamos aquí,
establezco toda una serie de variables. Algunas de ellas las dejo en true y otras en false. Ahora veremos para qué me sirven. Bien, por tanto, esta galería me muevo por ella gracias a que primero he llenado o la he alimentado con 3 valores que son los que muestro aquí. Entonces, en la galería, el origen es Art Tabs. Y luego, por otro lado, cuando yo hago clic en alguno de sus elementos, es decir, on select, lo que hago es, si el ítem en el que estoy es detalle, lo que hago es que pongo una variable que se llama v2 detalle a true y el v2 ft de ficha técnica lo pongo en false y el v2 de ventas lo pongo en false. Si en cambio el ítem que he seleccionado es ficha técnica, pues detalle queda en false, ventas queda en false y ft en true. Y si selecciono ventas, pues el único que queda en true es ventas. ¿Y para qué me sirven estas variables v2 que también veíamos que al principio de la aplicación establecía con un valor determinado? Pues me sirven simplemente para ir mostrando un elemento u otro en función de lo que yo tengo seleccionado. Esta galería, la galería que me muestra las ventas de este artículo, se muestra visible, si nos vamos a la propiedad visible, en función de v2 ventas. Es esa variable que yo pongo a true and false en función de la pestaña que tengo seleccionada. Si fuéramos ahora a la ficha técnica, en esta ficha técnica, esta galería, veríamos que está visible en función de la variable v2ft. Y lo mismo pasaría con el detalle, ¿vale? Yo voy a poder hacer que este formulario sea visible o no con su propiedad visible, que depende de la variable v2 detalle. Bien, espero que estas explicaciones os hayan servido pues, para poder montar vuestras propias aplicaciones con pestañas y entiendo también que es ahora ya un poco más complejo y por tanto si tenéis alguna consulta me la podéis hacer en el canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video tutorial. Si te gustó te pido que le des un like y te suscribas. Escribe tus comentarios que contestaré con mucho gusto. Te pido también que visites mi página web, donde encontrarás otras publicaciones en texto y conocerás mejor quién soy y a qué me dedico.